La importancia de esta serie es integrar la información obtenida de la monitorización y guiar el manejo. El objetivo de esta charla es describir los principales determinantes del aporte de oxigenación y perfusión global en el momento de abordar pacientes con fallas orgánicas y decidir el soporte orgánico adecuado. En este esquema tenemos una vista de la balanza de oxigenación tisular. En un brazo descrito como DO2, el aporte de oxígeno, y en el otro brazo descrito como VO2, a la demanda o consumo de oxígeno. Simplificando, las causas más comunes de disminución del aporte de oxígeno son reducción del gasto cardíaco y reducción del contenido arterial de oxígeno. Los dos determinantes inferiores, descritos en amarillo, menor concentración de hemoglobina y reducción de la saturación arterial de oxígeno, son los principales determinantes del contenido arterial de oxígeno. Describiendo el aporte de oxígeno, tenemos en una rama el gasto cardíaco y en otra el contenido arterial de oxígeno. Vamos a enfocarnos en el gasto cardíaco. Las causas en la reducción del gasto cardíaco son enfermedad cardíaca, arritmias, efectos de fármacos, descenso en la precarga o en el volumen intravascular, incremento en la poscarga y pobre contractilidad. El gasto cardíaco está determinado por la combinación de la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. El volumen sistólico o volumen latido es el volumen sanguíneo expulsado por el ventrículo en un latido, y en rangos generales su cantidad normal sería entre 50 a 100 mililitros por latido y es equivalente del ventrículo izquierdo que del ventrículo derecho. Un ejemplo sería así: una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto con un volumen latido de 50 mililitros. Tendríamos, al multiplicarlo, un gasto cardíaco de 5.000 mililitros en un minuto. Esta cifra es conveniente que se pueda indexar. Los determinantes del volumen latido principales son la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga es la fuerza ejercida sobre las paredes del ventrículo durante la fase de relajación, la fuerza que ejerce la sangre al final de la diástole. Su determinante primario es el volumen de sangre que llega al ventrículo durante la diástole. Y en esta gráfica podemos mirar la correlación que existe entre el volumen latido y el volumen diastólico final. Graficado hacia la derecha va incrementando el volumen diastólico final y graficado hacia arriba el volumen latido. Hay un punto que es un punto óptimo de mejoría del volumen latido con respuesta, por ejemplo, la restitución de volumen para mejorar el gasto cardíaco. Más allá de eso, solamente tenemos efectos deleterios una vez que se incrementan las presiones y no es capaz esa estrategia de mejorar el volumen latido ni el gasto cardíaco. Precarga del ventrículo derecho se mide indirectamente como la presión media de la aurícula derecha, la del ventrículo izquierdo como la presión media de la aurícula izquierda o presión media de enclavamiento, y también como la presión pulmonar diastólica final. La precarga del ventrículo izquierdo, normalmente la presión pulmonar diastólica es similar a la presión de enclavamiento y a la presión de la aurícula izquierda, por lo que puede utilizarse para monitorizar la precarga izquierda. La poscarga es la presión sobre la pared ventricular durante la fase de expulsión. Es la resistencia al flujo sanguíneo durante la sístole. Está determinada por varios factores, pero un principal determinante es la resistencia a la expulsión de la sangre por los ventrículos. Y en esta gráfica observamos la relación inversa que existe entre el volumen latido y la resistencia para producir un buen gasto cardíaco. Conforme se va desplazando hacia la derecha las resistencias, o sea, incrementándose, el volumen latido va disminuyendo. La poscarga del ventrículo derecho se evalúa indirectamente a través de las resistencias vasculares pulmonares, la del ventrículo izquierdo a través de las resistencias vasculares sistémicas. La contractilidad es la fuerza ventricular de expulsión de sangre por cualquiera de los dos ventrículos y es la presión generada por los ventrículos y es difícil de medir clínicamente, pero con algunas herramientas como el ultrasonido se puede ver de una manera cualitativa la contractilidad miocárdica.